Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando. Sean bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a esta última sesión del ciclo de análisis de cine de terror. En esta última sesión vamos a hablar un poquito de esto del cine mexa de terror. Fue un tema que me parece muy interesante de tratar, ¿no? Y más que nada, bueno, específicamente el cine mexa, ¿no? Obviamente está enfocada al terror, pero pues yo, en mi afán de defender al cine mexicano, de que sí hay buen cine y de que sí existe el cine mexicano, pues comentamos estas ideas y llegamos a esto. Sí, olvidaba. Nos da mucho gusto estar. Nosotras somos parte del programa académico de Psicología y Género y pues vamos a presentar un poquito de nuestras ideas y pues nada, comenzamos. ¿Cómo te encuentras hoy, Eli? Hola, buenas noches y gracias por invitarme. Como mencionó Eli, yo también soy Eli, pero soy otra Eli. Igual, compartimos este gusto por el cine mexicano y defendiendo esta idea de que no está tan malo y que si está hecho así es por alguna razón. Y bueno, me encuentro muy bien. Muchas gracias. Ya bueno, es un gusto estar aquí y pues comenzamos. Igual, si hay algún comentario, alguna preguntita, lo pueden dejar en los comentarios y ya sea que las vayamos leyendo conforme vamos avanzando en la presentación o al final, ¿vale? Pues ya. Bueno, una disculpa por el ruido de fondo de antemano y vamos a iniciar comentando qué es el terror clásico y en qué se diferencia con el terror moderno. Y bueno, hay que hacer una remarcación en que por qué elegimos el terror clásico y el terror moderno dentro de la cultura de el cine mexicano, ¿no? De terror específicamente. Y bueno, aquí tenemos una pequeña definición de Aristóteles que se va como a lo poético, que pues es una de sus tantas teorías, por así decirlo, que explica un poquito sobre lo que es el efecto del terror y cómo produce esta tragedia al espectador. Eh, una disculpa. eh, Cómo se produce este miedo al espectador, haciendo referencias a catarsis, a compasiones, a terrores psicológicos y a distintos tipos de miedo, de frustración, cualquier reacción psicológica que se tenga que ver con algún tipo de mm, espécimen siniestro. Y pues bueno, ahora sí vamos a pasar a qué tiene que ver lo clásico con el terror moderno. En primera, una de las preguntas que nos hacemos más adelante es ¿por qué algunas películas no dan una explicación? Y para esta pregunta vamos a recurrir a esta fase del cine clásico dentro del cine del terror mexicano, porque como ya mencionamos, uno de nuestros intereses es esta parte en la que muchos dicen, no, esto no tiene sentido, no sé, esto está muy ambiguo, ¿por qué están hablando de esto? Y del terror moderno es lo mismo, ¿no? Como que esto tampoco tiene sentido, le están tratando de meter producción, está esta parte en la que dentro del terror clásico se están basando en ciertos aspectos psicosociales, ciertos simbolismos que se van adentrando dentro de la historia de la cultura mexicana y además en ciertos hechos históricos, eh, que también vamos a mencionar un poquito más adelante, pero hacemos esta diferenciación más que nada para poder pasar a las características, ¿no? Si bien el terror clásico se adentraba dentro de un primer instante sobre lo que es el efecto que causaba, el terror moderno sí se diferencia entre qué aspectos específicamente vamos a llegar a hacer, ¿no? Como esta parte de terror social en el que mostramos
en el que mostramos como esta parte de un terror más colectivo, esta parte en la que mostramos un terror más eh, que llega más a las profundidades de, por ejemplo, de una ansiedad, de una depresión, entre otras cosas. Ok, gracias, Eli. Justo, hablamos un poquito, ya adentrándonos, en cómo el cine se considera una interpretación. O sea, si de por sí todas las interpretaciones, todas estas, sí, más que nada interpretaciones artísticas, en su mayoría, denotan o tratan de llevar a cabo ideas sobre el contexto social, pues el cine no es una excepción, ¿no? Nos dice que es un informante de la realidad social. Ahora, centrándonos en cuanto al cine de terror, no solo lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, precisamente es considerado como invisible, eh, inconfesable, tabú o maldito. Al no verlo, esta parte del terror, de qué es lo que nos da miedo, justo lo que no vemos es lo que nos parece aterrador, ¿no? O lo que no conocemos. Lo desconocido nos provoca emociones que pues las alimenta demasiado el cine de terror. Algo que mencionabas importante, de cómo el cine clásico, ¿no? O sea, centrándonos un poquito en estas películas gringas, de cómo y lo recordaba en un artículo, al final les vamos a dejar algunos, decía, ¿cómo es que un payaso diabólico puede dar miedo o puede afectar tanto a una población? Bueno, porque existen ciertas reglas, crea un propio universo, ¿no? El cine de terror, y algo que decía un autor es que no pasa lo mismo en México, y a lo mejor pues no hay un cine de terror como tal, pero bueno, eso es perspectiva de cada quien y avanzamos ahora sí. Justo lo que decíamos, que el terror mexicano, pues son singularidades propias, ¿no? Que nacen o se crean o se van alimentando de la realidad social, sobre todo la contemporánea. Bueno, y esto ya lo tratamos en alguna otra sesión del programa, en la que se hablaba, por ejemplo, de cómo las leyendas evolucionaban, ¿no? Y justo investigando un poquito más, adentrándonos un poquito más a estos temas, encontré un análisis cinematográfico de Kilómetro 31, ¿no? Bueno, no es una película que vamos a analizar, pero igual creo que es interesante hablar de ello, ¿no? De cómo de una leyenda de La Llorona, el director la trae a un contexto pues actual, ¿no? Te estás centrando en un mito muy arraigado a la comunidad, al pueblo mexicano, y pero lo modernizas, o sea, lo traes a tu favor, ¿no? La tradición cultural, ¿no? Cuán importante es y cuánta sal le pone la tradición, la cultura, la mitología de México a estas películas, ¿no? Y como tú mencionas, esta película específicamente que salió por ahí del que en 2008 me parece, Me parece que eh, sí. ajá, o sea, como que muestra esta parte que no nos mostraban de, por ejemplo, de la leyenda de la Llorona, ¿no? Creo que está basada en esa, me parece, Ujú. y no sé, siento que volverla a un mito, a una leyenda que es muy conocida, que es el kilómetro 31 exactamente, que pues sí está ubicada en México y le dan este contexto de estos accidentes pasan por esto, que es algo real, ¿no? Que realmente no sabemos por qué pasan, pero Mm, no sé, el hecho de jugar con todos estos sucesos, que tal vez no son súper históricos, que no son hablados como algo que aparece en los libros, pero que pues todos sabemos de voces en voces, es una parte de jugar con todos estos miedos, de jugar con todas estas creencias, con todas estas teorías acerca de lo que pasa en la película, ¿no? Muy buenas, se las recomendamos también.
Ayer, perdón, le pasé. Ajá, sí, justo como dices. Eh, Interesante cómo se nutre de todas estas, del contexto, ¿no? Aquí mencionamos un poco de sobre las violencias, la marginación, religión, ¿no? Más que nada, yo creo que lo que podremos encontrar en las películas que posteriormente estaremos mencionando es este ámbito de la religión, ¿no? O sea, de verdad, muy arraigado, muy presente. Es, no diría que, bueno, no como tal gira en torno a la religión, pero la religión sigue teniendo un papel muy importante. Tanto la religión como brujería, cuestiones esotéricas, de creencias, de supersticiones, ¿no? Todo esto es muy interesante. ¿Continuamos? Satisfacción de una explicación. Este punto también lo considero, es que todo es interesante, ¿no? Todo lo que puedo mencionar es muy interesante, pero la satisfacción de una explicación, o sea, que exista o no una explicación del por qué suceden las cosas, del por qué este ser, este, mm, esta otredad, esto desconocido existe y por qué puede afectar, ¿no? Porque yo creo que si en algún punto dejara de afectar o dejara de ponernos vulnerables, yo creo que ahí también perdería un poco de este terror, ¿no? Y de este miedo. Algo que no abarcamos como tal porque son discusiones más lingüísticas, son problemas para la comunidad que se especializa en esto, es pues estas diferencias, ¿no? Entre el horror, entre el terror y entre los demás subgéneros, que cada uno, subgéneros del terror, que cada uno va adentrándose. Por ejemplo, en la sesión anterior mencionaban este terror gótico, me parece. Es muy interesante, ¿no? Dice, aquí pusimos que al tener una variedad de factores simbólicos socioculturales, pues claramente México y su folclore, toda la expresión, pues contribuye demasiado a esto, ¿no? Se ve intacta, ya que existe algo también que quisiera mencionar es como un elemento importante del terror es cuando se deja la imaginación, ¿no? Es prácticamente la satisfacción de una explicación. No te explican qué es, no te explica hacia dónde va. O sea, tú imagina lo que creas más conveniente, lo que te aterre más, lo que te dé más miedo, lo que exista en cada cabecita y que dé más miedo. Eso sería como parte de esto. Y sí, completamente, como lo mencionas, esta parte de eh, tener forzosamente una respuesta y como en el contexto mexicano, teniendo en cuenta que una persona, tales como somos, y está este chiste de México mágico, ¿no? El surrealismo que hay en México. Y como a pesar de que aceptamos eso tal cual es, como de, sí, es que estamos en México, aún nos hacemos esta pregunta de, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, está esta parte simbólica en la que nosotros mismos justificamos el hecho de, mmm, pues pasa porque estamos en México. O sea, así es, nada más, ¿no? Pero forzosamente queremos una explicación y es algo que hablábamos también, como mencionas, en otras sesiones, en cómo forzosamente queremos una respuesta, queremos saberlo todo y como mencionaba nuestra querida Diana, el hecho de querer sentirnos superiores por tener una respuesta, por querer explicarlo todo, ¿no? Por tener esta idea de que yo puedo hacer esto, de que yo necesito explicarlo porque sé que puedo explicarlo. Siento que va un poquito por esta parte, pero adentrándonos dentro del contexto mexicano, hay un sinfín de variedades, o sea, como mencionabas, el folclore mexicano, la cultura, las costumbres, la religión incluso, hay un montón de factores
que igual como hablábamos, era el hecho de simplemente existen. Es algo que solamente existe, que tienen fundamentos detrás, sin embargo, va a depender de cada quien, de cómo lo interprete, de la propia percepción de cada persona, incluso siendo pues de un mismo país, hay una comprensión distinta de diferentes partes del mundo, del país, ¿no? O sea, puedo ser del mismo estado, pero mi percepción sobre, pues sobre cierta leyenda va a ser distinta porque yo estoy en el lado sur y tú estás en el lado este, en el lado norte, ¿no? Sí, justo. Recuerdo que también hablábamos un poquito de las leyendas y cómo, a pesar de que no son, o en su mayoría no han llegado a adaptaciones cinematográficas, pero si vamos a un poquito, más adelante vamos a hablar de esto, cómo, dependiendo de dónde estamos, cómo lo comprendemos o cómo llegó a nosotros. Es interesante todo esto. Hablábamos aquí igual de cómo el contexto va creando estas ideas, ¿no? Por ejemplo, en la época, hoy se me olvidó ahorita, mejor lo menciono después, y pues continuamos. Ahora sí llegamos con el análisis de obras y tenemos la primera, la verdad, es una película, no sé cuál sería la expresión para mí, de verdad. A mí, en lo personal, o sea, me gusta ver mucho las películas, pero llega a un punto en el que como que me pierdo y la dejo de ver y así, pero esta de verdad me tuvo así, la hora y media creo que tarda, estuve así atentísima. Alucarda, la hija de las tinieblas, rápidamente, para quien no lo haya visto, trata de un orfanato que a la vez es un convento, y las protagonistas son Justine y Alucarda. Justine, pues, justo hablando de esto, de que no hay una explicación del por qué. El primer plano de la película es una bebé naciendo y detrás una imagen no, no, no es clara lo que se ve. En simple hecho es una bebé que nace y se la lleva, ¿no? Y la mamá dice, por favor, protégela y que nunca la alcance. ¿Qué? No sabemos. ¿Por qué? Tampoco sabemos. Es algo que considero nos engancha. Bueno, ya posteriormente, Alucarda, que es la bebé que nació, crece, y crece en este orfanato. Después llega Justine, que me parece que quedó huérfana, y llega Justine y a la primera que conoce es a Lucarda, ¿no? Pero indagando igual un poquito más, se menciona en algunas críticas y en algunos sinopsis de la película, cómo es que pues esta no fue muy bien recibida, ¿no? 1977, hay que irnos un poquito a la época, no fue muy bien recibida. ¿Por qué? Porque no, yo considero, digo, cada quien, no muy explícitas, pero pues trata un poco del lesbianismo entre Alucarda y Justine, ¿no? Alucarda, interesada en Justine, la procura, andan juntas todo el tiempo. Un día llegan al bosque y se encuentran a unos gitanos. Estos gitanos les dicen que, en especial uno, le dice que ve en Justine cierta peculiaridad en su mirada. Es una mirada triste, es una mirada sola, algo así le menciona, obscura. Y les dice que tengan cuidado porque un ser las va a acechar, ¿no? Y hasta ahí. Después pasan escenas, como mencionaba, pues no muestran más,
pero hacen referencia a que pues Justine y Alucarda son atraídas, ¿no? Eh, al final, bueno, no al final, y continuando, crean un pacto con el cuchillo que el gitano les dio a ellas, un pacto de sangre, y con eso invocan al demonio, ¿no? Después, en una reunión del convento, una monja está hablando de la Biblia y en eso ellas pues empiezan a utilizar ciertas como invocaciones, ¿cómo mencionan el demonio, me parece? Y ya, ¿no? Son castigadas, son reprimidas, hasta que Justine enferma y entonces necesitan curarla, pero llega el doctor del pueblo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no pueden curarla porque Justine no le encuentran qué tiene, ¿no? Las actitudes de Alucarda hacen que el convento piense que pues efectivamente tienen una conexión o que han hecho pactos con el diablo y cosas así, ¿no? Entonces lo que hacen es llevarla a, como que la crucifican a Justine, pero pues al final la matan, ¿no? O sea, porque intentan purificar su cuerpo y no sé qué, y la matan. Para eso llega el doctor y les dice que no, que por qué hicieron todo esto. Entonces, antes de que pasara esto con Justine, Alucarda se había ido con el doctor, pero el doctor tenía una hija. Entonces el doctor se da cuenta de todo lo que está haciendo y regresa porque quiere proteger a su hija, pero pues ya es muy tarde porque Alucarda ya, ya era su nueva atracción, ¿no? Lo nuevo que buscaba, porque pues supuestamente estaba poseída y cosas así. O sea, no es un terror tan que provoque tanto miedo, es un terror más bien que intriga, ¿no? A seguir viendo. Es muy interesante. Esta película está basada en una novela y en también la obra de Márquez de Sade, que me parece se llama Justine. Es muy interesante, sobre todo, como les decía, cómo pues no me imagino el revoloteo, el impacto no impacto en el sentido de que fue muy vista, cosas así, porque de hecho nos menciona que no tuvo una gran aceptación, ¿no? Por lo mismo de estos temas que trataba, porque también en algún punto llega como, yo lo considero una crítica a la religión, porque están reunidos frente a un Cristo, pues se ve como, es como una capilla, ¿no? Asumamos que es eso. Y no son todas las hermanas que se llaman ahí. Porque de hecho está filmada en inglés, a pesar de ser mexicana, está filmada en inglés. Eh, Todas las hermanas se empiezan a quitar la ropa y se empiezan a pegar entre ellas. De verdad, es muy interesante lo que pasa aquí. ¿Qué podemos ver? ¿Qué pues esto que ya mencionábamos, ¿no? El deber ser desde la perspectiva más que cultural, religiosa, diría yo, ¿no? Un tabú de blasfemia, el miedo a este lesbianismo, ¿no? Eh, y sobre todo al erotismo femenino, ¿no? Muy interesante cómo lo plantea en la película y yo la recomendaría ampliamente. Efectivamente, lo que mencionabas, ¿cómo ven esta parte de otro tipo de sexualidad que está más allá de la suya, que está fuera de lo cotidiano, de lo normalizado, dentro de, pues que al final y al cabo es una secta, ¿no? Básicamente. Y algo que también me parece muy curioso y que mencionaste al final es que está grabado en inglés, siendo pues de contexto mexicano, ¿no? Y como se mencionó en otra sesión, creo que fue ayer, eh,
una de las cosas que nos parece curiosas es esto, como muchísimas películas están grabadas en otro idioma, siendo que están grabadas en México. Por ejemplo, está esta de Santa Sangre, que es más gore que terror, sin embargo, como que tiene una historia detrás, pero me parece que el director no tenía permiso de grabarla en México porque mostraba ciertas partes que no eran muy agradables, que no eran muy turísticas, se les podría decir ahora, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver más que nada con las restricciones que hay también por el hecho de en qué contexto, en qué lugares específicamente dejan que graben estas películas, ¿no? O no dejan que graben estas películas, más bien, en donde se desarrollan, pero pues por ciertas pautas, por ciertas leyes que ya están dichas, ¿no? Es que pues justamente esto, que no se puede expandir más allá y hasta llegan a ser de contrabando, ¿no? Y es algo bastante curioso, pero volviendo al tema, sí, está bastante interesante la forma en la que se retrata a la sexualidad, específicamente la violencia hacia la mujer y cómo eh, generacionalmente, digamos que se limita, ¿no? Sí, sí, claro, Eli. Muy interesante esta parte. Me parece que hay un comentario. Ay, se me pasaron varios, ¿eh? Pero bueno, ahorita les damos seguimiento. Como decíamos al principio, esta parte de cómo también, independientemente de que sea una muestre el contexto, también puede servir como crítica, ¿no? Y es lo que, pues, cómo va a existir el lesbianismo, ¿no? Si era tan criticado, o esta crítica a la iglesia, ¿no? De estos rituales que en esencia parecerían absurdos. Es interesante cómo son mostrados en esta película. ¿Te parece si continuamos, Eli? Claro, adelante. Bueno, y ahora otra muy buena película de Carlos Enrique Taboada, Veneno para las Hadas. Igual pertenece a una trilogía, pero pues nos vamos a centrar en esta. No sé si quieras empezar. Ay, creo que te perdimos un poquito. Bueno, Veneno para las Hadas, igual, gran película. Nuevamente tenemos a protagonistas mujeres, esta vez son infancias. Y otra vez, esta parte de cómo las creencias, ¿no? Nos llevan a, pues, como tal, no está retratado aquí, pero trataba de, hoy creo que perdimos a Eli, trataba de estas leyendas, ¿no? Por ejemplo, en Veneno para las Hadas nos habla claramente y menciona Verónica, cómo las leyendas son parte fundamental para crear historias de terror. Son algo que ya están en el contexto, que ya son visibles, que ya son conocidas y pues son retomadas, ¿no? Igual, ya te tenemos de vuelta, Eli. Sí, sí, una disculpa. No te preocupes. Ajá, comentaba de cómo Veneno para las Hadas, ahora son igual protagonistas mujeres, pero esta vez son infancias, ¿no? Y sí, en efecto, creo que iniciamos bastante bien poniendo como estas dos recomendaciones. Como mencionas, pues esta parte
en la que son infancias y algo que vemos demasiado en psicología y género, si no me van a dejar mentir, es cuántas veces nos repiten el hecho de ser hombre estereotípicamente, ¿no? Que es eh, no ser infancia, no ser mujer y no recuerdo el otro, si me ayudas a recordar. Homosexual. Exactamente, y no ser homosexual. Y bueno, eh, no sé si, no escuché, perdón, si diste como un resumen rápido, No, no, no. ¿no? Bueno, para quien no haya visto esta película, que pues tiene bastantes años, justamente trata sobre dos gemelas, ay no son dos gemelas, perdón, pues sí, dos niñas que van como por un momento, estoy teniendo problemas. Bueno, en lo que Ellie regresa rápidamente de qué va la película, pues son dos niñas, Verónica, que es la niña que más cree en en este mito, en esta leyenda de las brujas. ¿Por qué? Porque pues su niñera le cuenta, ¿no? Todas estas historias de que sí existen las brujas y que para matar a las brujas hay que crear un veneno, y de ahí va el título, ¿no? Hay que crear un veneno. Eh, de ahí, pues en algún momento conoce a Flavia, que es la otra niña, y ella pues es una niña atea que ha sido criada con otras ideologías. Entonces cuando conoce a Verónica, le dice que pues no, eso no es posible, no, no existen las brujas, ¿no? Pero casualmente lo que dice Verónica se cumple, ¿no? Le dice que, por ejemplo, hay spoilers aquí, ¿no? Que, por ejemplo, su maestra de piano va a morir. No, va a tener un accidente fatal, ¿no? Y al final la maestra resulta que muere. Y a Flavia le empieza a mover algo, esto que dice y que sucede. Entonces, pues, cae en las manos de Verónica, ¿no? Como, pues, este control que tiene Verónica sobre Flavia empieza a ceder a las cosas que le pide, a las cosas que ella quiere. Resulta que al final, bueno, no al final, perdón, resulta que van a la casa de verano, casa de descanso, algo así que le llaman, de la familia de Flavia, y pues a Flavia no le queda otra que pues invitar a Verónica, ¿no? Porque ella se lo pidió y porque ella quiere. En este punto mencionaba algo Eli sobre las infancias abandonadas o descuidadas en este caso, porque pues Verónica no tiene papás, es huérfana, solo vive con su abuela. Entonces pues les, le llama, le parece atractivo, bueno, no es que le parezca atractivo, sino que busca esta atención que no tiene, pues por parte de sus padres, porque solo vive con su abuela. Hay que aclarar que también su abuela ya es muy grande, pues ya no tiene cuidado de ella, prácticamente vive sola, no es una niña, como decíamos, abandonada o a la que no se le está procurando. Y Flavia, pues es todo lo contrario, sus papás presentes, incluso, como mencionábamos, tenía clases de canto y sin fin, ¿no? De actividades, porque pues los papás estaban ahí presentes, ¿no? Resulta que llegan este, a esta casa a la que van a descansar, y pues Verónica insiste con la idea de que existen las brujas. Lo que hace es eh, llegan a un punto en una cabañita, algo así, que es paja, pero el chiste que están juntando todos estos ingredientes para crear el veneno, ¿no? Y matar a las brujas. Este,
y pues accidentalmente Verónica se queda. Hay ciertas escenas que pareciera que va a salir algo, que te va a asustar algo, pero al final no es, no, simplemente son las niñas que llevan su imaginación a otro nivel y que pues están entre ellas nada más, ¿no? Les comentaba que llegan a esta casa como de pajita y eh, Verónica intenta matar al perrito de Flavia, pero pues Flavia, por defenderlo, pasa un accidente y Verónica se queda atrapada en la casita y se incendia, ¿no? Y aquí quien resulta ser pues la mala, quien resulta haber actuado mal, no es Verónica, quien venía desde el inicio, sino es Flavia. Es muy interesante esta parte, ¿no? Cómo da un giro. Eli, no sé si ya estés por ahí. Sí, una disculpa, si se escucha bien, tengo Sí, una Eli, colección mala y hay muchas fiestas alrededor, entonces hay mucho ruido. sí, Eli, no te preocupes. Pero sí, volviendo al punto, que creo que ya estabas al final, Ujú. efectivamente, vemos cómo esta narración se va desarrollando en un contexto de vulnerabilidad, literalmente, en cómo todo se ve atraído por esta parte inocente, si así lo queremos ver, por esta parte en la que buscamos aprobación, afecto por parte de la protagonista más que nada. Eh, Hay muchas cosas que rescatar aquí. En principio se ve reflejado, no sé cómo te parece a ti, Eli, pero a mi parecer se ve bastante reflejado lo que podemos ver como una situación de una mujer sin redes de apoyo, más que nada, y vulnerable ante cualquier tipo de violencia desde un inicio. Sí, sí, claro. Y efectivamente, creo que desde el mismo título estamos mirando como un spoiler de lo que va a pasar, un spoiler de todas las violencias que se van a estar viviendo alrededor de todo el desarrollo de la película. Y esta parte me causa bastante conflicto porque algunas de las cosas que me generan, eh, pues sí, conflicto es el hecho de ver reflejadas mmm, tantas violencias, tantas vulnerabilidades y que las vemos de una forma bastante sádica, ¿no? De una forma que llega a lo fatal. Sí, justo, ¿no? Algo muy interesante es que, pues, Verónica se consideraba una bruja. Y ella decía y ella aferraba que era una bruja. Se aferraba que era una bruja, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Muere la bruja, ¿no? Que, entre comillas, era, ¿no? Bueno, continuamos este, con esta película. No sé si la quieres comentar algo, Eli, o cómo nos vamos. Eh, si gustas algo como la mitad del resumen, tú la mitad del resumen y comentamos al final. Vale. Ok, bueno, para quien no lo haya visto, para todos los que no hayan visto estas películas que estamos presentando ahorita, totalmente va a ser un spoiler y para que las vean también. Pero bueno, pues iniciamos con la historia de Nadia, me parece, una disculpa si me equivoco con el nombre de la protagonista. Pues ya, esta es la historia de una familia más que nada, ¿no? Eh, Según recuerdo, mal no recuerda, una de ellas está como que presentando algunos síntomas de enfermedad. Lo que me parece bastante curioso es que integran elementos que todos hemos vivido en algún momento, como de, ¿te sientes mal? Bueno,
seguramente es por esto y no por otra cosa, ¿no? No sé si te ha pasado, pero a mí sí me llegaron a decir, te vamos a hacer una limpia en vez de hacerte Sí. otra cosa. Es algo que me Lugar de ir parece al doctor. bastante, sí, totalmente. Es algo que, algo que vemos integrado en esta película, es eso, ¿no? Conforme vamos pasando, algo que también me parece curioso es el hecho de cómo representan a la mamá y al papá dentro de esta película. Eh, cómo tienen un acercamiento desde un inicio, cómo está la preocupación, pero en algún punto de la película en medio, como que digamos que dejan de ser el centro de atención, ¿no? Dejan de poner un poquito de atención ante las niñas, a mi parecer. Y ahí es ahí en donde entra como toda esta metáfora de la bruja, de la abuela más que nada. Eh, algo que a mí me parece bastante eh, debatible es la parte final, pero bueno, si la quieres mencionar también. El final, ¿no? Tengo eh, conflictos con esta película, ¿no? O sea, para mí la premisa que lleva y hacia dónde va me parece más interesante porque nuevamente retomamos esta figura que ya se conoce del de las brujas, nuevamente aparece, pero le da un giro, algo que al investigar, bueno, y no investigar, en la película no menciona el bacá, ¿no? Cómo esta mezcla ahora de culturas, ¿no? Porque pues podríamos, yo no me cierro a la idea de que en otro lado las brujas se conozcan o que existan estas leyendas, estas historias sobre brujas, pero pues está centrado en un contexto mexicano y cómo se relaciona o más bien cómo adentran el bacá, ¿no? Esta criatura que nace, que se crea y que nace, ¿no? Es muy interesante, te decía que tenía como sentimientos encontrados con esta película porque todo va muy bien, pero el hecho de que al final, spoilers claramente, al final de la película todo haya sido porque la mamá, o más bien la bruja, que termina tomando el cuerpo de la mamá, todo es para que se quede con su esposo, ¿no? Porque lo que ella desea es al hombre. Es como, ¡ay! Esa necesidad de que una mujer quiera al hombre, esa necesidad de pelear, pues podríamos decir entre mujeres, ¿no? Porque son tres hermanas y que existe esta rivalidad necesaria. Y, ajá, y esa, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Esa necesidad de sexualizar. Claramente se ve que es algo escrito por un hombre, es algo dirigido por un hombre, porque nos lleva a estas, pues a este término, a cómo concluye la película, ¿no? Eh, pero pues también menciona otra cosa, de cómo no son redes de apoyo, pero podríamos verlo así, ¿no? O sea, no son redes de apoyo porque no es algo que busca que la otra persona se beneficie o que busquen crecer juntas, ¿no? Pero quieren seguir creando o manteniendo esta cultura o, ajá, del bacá, ¿no? Que se suponía que el bacá era lo que iba a ayudar a la niña a que se sanara y todo, pero pues al final no resultó. Se murieron otra vez, estas dualidades de lo bien y de lo bueno y de lo malo. Se murió la mamá que era buena y que podía ayudar a la niña y quedó la mala, ¿no? Y que ahora busca nutrirse de la otra niña y pues eso, ¿no? Ahí se me fue. Sí, ¿sabes qué? También me parece curiosa esta que mencionas que claramente fue retratada por un hombre, porque en algún punto llegan a mencionar el ciclo menstrual. Y es como, eh,
no sé, volvemos a esta creencia de cuando empiezas tu primer ciclo, ya eres una mujer, cuando empiezas a tal momento en el que como mujer es como, pues no, ¿sabes? En la actualidad, si lo comparamos con la actualidad, hay personas que pues empiezan sus ciclos desde edades muy tempranas y no quiere decir que por eso terminen cierta etapa del desarrollo si lo vemos de una forma más específica, pero pues si nos vamos más a creencias, eh, no sé, volvemos a ver este retrato de cómo es que, por ejemplo, cumples tus 15 y te dicen, ya eres toda una mujer, ¿no? Y es lo que vemos aquí retratado Sí, claramente. justo, Eli. Porque a partir de que tuvo su primera menstruación, es como ya puede convertirse, ¿no? Ya creció, ya es alguien grande, ¿no? Y se deja de lado que sea una infancia, porque igual la escena, no sé si recuerdas, la escena de la piscina, cuando llega la abuela, que en realidad es la hermana de la mamá, pero bueno, necesita verla, la abuela, llega y le dice que, ¿por qué está vestida así, no? Que lo que busca es provocar. Podríamos tomarlo de dos maneras, como que sea una crítica o nuevamente algo que está producido y escrito y demás por un hombre, ¿no? Es una infancia, como una infancia va a provocar a un hombre mayor, hecho, grande, consciente de los actos, ¿no? Que está llevando a cabo. Y sí, totalmente. Algo que platicábamos en sesiones pasadas es que hay cosas que están hechas a propósito, pero hay cosas que tú a veces te pones a cuestionar dentro del contexto de México, ¿no? Dices, es que sí hay bastantes personas que genuinamente quieren crear y seguir alimentando este estereotipo, ¿no? Y creo que sí o sí va a generar una crítica, más que nada en el público más que retratada, porque eh, yo no sé verdaderamente si la finalidad del productor era como hacernos cuestionar estas partes, más que nada por el año en el que salió, porque siento que era un año boom en donde el feminismo estaba pues a todo lo que dar, los temas pues sobre todo esto eran como los más hablados, los más cuestionados en su momento, así que puede que haya sido a propósito, a mi parecer, pero una parte de mí me genera conflicto porque es como de no creo que sea a propósito, siento que fue más esta parte de la idea de que la mujer tiene como enemiga a la otra mujer, que de cierta forma, como hemos visto por creencias y otras cosas, puede que no sea tu enemiga, pero sí sigue contribuyendo a esta parte de violencia hacia tu persona. Sí, sí, claro, o sea, dices, ¿cómo lo tomo, no? O sea, ¿como una crítica o realmente está alimentando a todos estos estereotipos que se tienen de la mujer, ¿no? Estas creencias en torno a su cuerpo, en torno a su comportamiento, ¿no? Sí, más que nada, como lo mencionamos, este grupo vulnerable de infancias eh, también es la forma en la que estamos retratando y como te digo, me causa bastante conflicto que sea como en el año en donde habían demasiados casos que se hablaban sobre pues ciertos casos sobre infancias, era un año boom por así decirlo, en donde veíamos que más gente salía a alzar la voz, ¿no? En donde más personas eran denunciadas o entre otras cosas, pero sí, eso es lo que me genera bastante conflicto. Para la siguiente sesión deberíamos traer al director y preguntarle, ¿no? ¿Cuál era, cuál era su intención? Totalmente. Bueno, sí, continuamos con desaparecer por completo. Criticada, amada, odiada. Mm, yo creo que es una película en la que más podemos ver el contexto, ¿no? O la situación actual de México. Algo que te mencionaba desde el principio es que lo que claramente se ve es está la corrupción, ¿no?
O sea, cómo él puede llegar a pasar entre a escenas donde todavía no es permitido o no debería estar, pero por medio de conocer a gente, de pagar, de dar algún beneficio para, Corrupción. sí, corrupción en su máxima expresión, ¿no? Y sí, efectivamente, no sé, más que el desarrollo, porque siento que una de las críticas que más recibió esta película fue como de, no le encontré sentido, o sea, eh, ¿qué? ¿Esto qué es? ¿No? Pero siento que retrata bastante, no bastante bien, pero sí de forma bastante explícita, por así decirlo, las realidades mexicanas. Eh, Siento que tuvo apoyo porque hay como otras películas por ahí que puedes ver de forma ilegal por ahí, que tienen una representación bastante extensa. Una que les mencionaba dentro del programa de psicología y género era esta que se llama Te juro anarquía, algo así, y que comentábamos hace un tiempo que pues tú no la encuentras en ningún lugar. O sea, yo la encontré en una página de Facebook para ahí toda dudosa, eh, pero se nota, ¿no? Se nota la poca producción visual, por así decirlo, pero el desarrollo de personajes, el desarrollo de perspectiva, tú dices, por eso es que no tiene apoyo, por eso es que tiene una forma de plasmarse bastante pobre, porque está explicando algo bastante explícito, y siento que parte de estas narraciones se centran en eso, en el hecho de que se enfocan un poquito más en lo que quieren dar a entender. Entiendo el lado en el que muchos no entendieron, porque cuando yo la vi por primera vez también dije, ¿Qué vi? ajá, dije, ya vi por qué. Pero por otro lado, a mí me recordó muchísimo a este caso muy sonado sobre narcos satánicos, creo que se llamaban así, eh, pero para pues no adentrarnos en temas por ahí peligrosos, pues, pues vamos a decir que es algo que casi no se habla, que escuchamos y decimos, ah, qué chistoso, o sea, como que una cosa es la corrupción y otra cosa son las creencias, ¿no? No se pueden combinar, o sea, son cosas meramente divididas entre sí, pero después si te pones a ver el lado un poquito lógico, es como de, o sea, sí, es algo que es de cada quien, pero no quiere decir que porque tú estés dentro de, no sé, de un grupo religioso, no puedas ser corrupto, no quiere decir que porque tú estés en un estatus político, no puedas tener una religión, no quiere decir que porque tú tengas un súper buen trabajo, no sea que lo hayas conseguido de una forma dudosa, de una forma eh, cuestionable, vamos a decir, ¿no? Y algo que nos muestra bastante es este hecho, ¿no? De cómo el hecho de ser productivo, de querer superar cada vez más ese nivel sádico en el que revictimiza indudablemente a todas las personas dentro de su trabajo, porque ese es el trabajo del protagonista, básicamente tomar fotos de sucesos en donde mm, se está viendo básicamente un crimen, ¿no? Sí, justo. Nuevamente vemos esta parte de las creencias, de las ideologías, de cuando pues no encuentra solución y a qué recurre a la brujería, ¿no? Va a hacerse una limpia, lo que mencionábamos, va a hacerse una limpia y pues él cree que con esto se va a salvar. Pero algo interesante y algo que ya veníamos mencionando, es esto de cómo
no hay explicación, o sea, porque en realidad uno le deja la imaginación, pues que algo malo, ¿no? Nuevamente, esto que no vemos, esto que nos provoca miedo, que nos provoca terror que no vemos, no podemos ver, porque pues no nos muestran nada, ¿no? Algunas imágenes ahí medias feas, pero ¿qué son? Son justamente las medias feas, bueno, medias de terror. Pero ¿qué son? Son apariciones de las fotografías que ha tomado, ¿no? Es algo real, algo que ya pasó y esto es lo que lo acecha, ¿no? Hasta el punto de, pues, matarlo porque ya no pudo con tanto. Entonces, entra aquí lo del terror psicológico, ¿no? Eh, Como a pesar de que no vemos nada, no nos muestra nada, el protagonista ya se ve aterrado, igual algo que no conoce, algo que desconoce por completo y pues esto termina con su vida. Y sí, efectivamente, volvemos como a tomar un poquito el tema de los estereotipos y roles de género, ¿no? Vemos cómo sus metas se van fijando de acuerdo a un estereotipo, ¿no? De ser papá, de tener un trabajo estable, de ser proveedor. Y algo que rompe un poquito es el hecho de que su pareja está trabajando, ¿no? Y de hecho me parece muy curioso porque él tampoco parece contento con la vida que está llevando, con esta realización que está consiguiendo. Es algo que también lo tiene mortificado, ¿no? Y algo que se menciona de forma discreta, por así decirlo, es el hecho de que no es la primera vez que está viviendo algo así, ¿no? Sino que ya ha pasado momentos así y creo que se nota cuando está tomando medicamentos, en el hecho de las conversaciones que tiene con su esposa, que algo que cabe mencionar es que también ven como estos arquetipos sobre la esposa, ¿no? Sobre tener que buscar una solución por él, ¿no? Eh, no sé, eso también es muy debatible, a decir verdad. Sí, y otra cosa que se menciona también, como decías, cómo se ven estos roles de género, ¿no? Él evita contarle algo de esto a su esposa, ¿por qué? Pues porque la protege, ¿no? Se ve nuevamente esta masculinidad, el hombre tiene que ser fuerte y él tiene que saber solucionar sus cosas, a pesar de que su esposa está interesada en él, muestra interés, como decía, se sigue maternando un poquito, ¿no? Al bebecito de 300 y tantos meses, ¿no? Pero pues eso es lo que se muestra, ¿no? No, pues es que es un hombre, es alguien fuerte, es alguien que no le puede, que protege a su esposa, ¿no? De todo esto que está pasando, porque me parece que al final la esposa no se entera de todo esto, ¿sí? No, me parece que no, como que le deja una nota. Ah, no, espera, Ujú, sí, 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 ajá, le deja una nota y es cuando ella como que lo empieza a tomar en serio, ¿no? ujú, Sí, 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 pero también esta parte que mencionas que él no lo dice a nadie más que a la persona que le recomendó a la bruja, ¿no? O ujú. sea, como este miedo a que vean que estoy siendo vulnerable cuando yo ya creé una imagen mía en la que soy capaz de todo. Sí, sí, claro. Igual, para quien yo siempre voy a defender, por quien dice que no hay buen cine, yo no entiendo hacia dónde van las críticas. Para mí es muy buena. eh, la- las imágenes, la historia de qué va, es muy buena. Claramente tenemos nuestras críticas, pero esto va desde perspectivas de cada quien, ¿no? ¿Te parece si pasamos a la última película, Eli? ¿O Claro, gustas sí, por agregar algo supuesto. más? No, 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 adelante. Ok. Platícanos un poquito, por favor, Eli. Por supuesto. Ay, no. Yo llevo hablando de esta película muchísimo. Las personas que han convivido conmigo saben que me llega a obsesionar un poquito, pero,
Pero bueno, cuando yo vi esta película, lo primero que pensé fue, wow, se exploran tantas cosas que entiendo perfectamente por qué está catalogada como cine de terror y más que nada psicológico, porque cuando yo empecé a verla y cuando yo me interesé en verla dije, ¿esto será algún tipo de leyenda, algún tipo de La Llorona, algún tipo de El Charro Negro o algo así? Porque nunca había escuchado una leyenda así, ¿no? Cuando la empecé a ver, no entendí. Yo dije, no entiendo, entiendo el contexto, entiendo la situación de la chica, pero ¿qué tiene que ver la huesera? O sea, yo dije, ¿quién es la huesera? Pero conforme pasaba la película entendí completamente todo. Un resumen rápido. Soy pésima para los resúmenes, aclaro, pero Te spoiler. escuchamos. Pues se centra en la protagonista, que olvidé su nombre, una disculpa, también soy pésima para eso, pero bueno, ella está viviendo con su pareja actual, tiene una relación difícil con su familia materna, porque según recuerdo es niñera de su sobrino, y en algún momento de pues su vida de niñera llegó a tirar un bebé y creo, me parece que falleció el bebé. Entonces tienen esta idea de que es una pésima cuidadora, entramos con arquetipos fuertemente, es una pésima cuidadora, que sería una pésima madre. Sin embargo, conforme va la película, se ve como, aunque le están diciendo que sería una pésima madre y que es una pésima cuidadora por solo haber convivido una vez con un niño, le siguen insistiendo en cuándo vas a tener un bebé, cuándo vas a hacer esto, cuándo vas a tener esta realización de tu vida. Y la protagonista, nuestra protagonista, se ve enfrascada en un sinfín de dudas acerca de qué es lo que quiere conseguir en su vida, porque ella tiene claro que se siente bien no haciendo todo esto que le están exigiendo. Se siente bien, pero le da miedo admitir que se siente bien de esa forma, porque primero, está casada con un hombre, está en una relación heterosexual, tiene una familia tradicional panista, si así lo queremos ver, eh, y tiene un trabajo, ¿no? A lo largo de la película nos muestra cómo es que ella está siendo medicada, que está sufriendo ciertas reacciones al cuerpo cuando se entera que está embarazada, porque a pesar de que lo muestran como una escena en la que su esposo está feliz, ella se siente frustrada y no lo puede decir, algo que me recuerda bastante y que vamos a retomar al final de esta explicación a tantas cosas postparto, pero hay muchísimas cosas de las que hablar antes de ser madre. Pero bueno, eh, volviendo al tema, algo que también nos muestra y me parece muy interesante es que ella tiene recuerdos de su relación más significativa, que no fue una relación heterosexual, no fue una relación heteronormativa, fue con una chica, explora un poquito más sobre su historia, la historia de su sexualidad y cómo es que llegó a la relación en la que está en la actualidad, cómo es que esta relación con una mujer resultó mal, cómo se vio afectada y cómo es que no se estaba sintiendo 100% bien interpretando el estereotipo de una esposa que está siendo madre, que no quiere cuidar a su hija, que no está disfrutando su maternidad, que no está cumpliendo con estos cánones de cuidadora, por así decirlo. Está muy profunda, la verdad, yo recomiendo muchísimo. Al final, quisiera no spoilearlos, pero ella abandona a su familia, ella decide que no quiere ser una madre, ella decide que no le está ayudando a su salud mental cuidar a su hija, cuidar de su relación, cuidar de todo esto, que toda esta metáfora de la huesera, en cómo su cuerpo se va transformando, cómo se va deformando a esta leyenda de la huesera que se mete dentro de ti, de esta bruja que se mete dentro de ti, tiene que ver con toda esta maternidad. Muy interesante, Lee. Yo la verdad no la he visto, pero pues
no queda duda de que será mi próxima película. Igual, como dices, toca temas delicados, temas que pues a veces no son vistos o son criticados por los demás, ¿no? Por ejemplo, la maternidad, violencias estéticas, sí, justo, ¿no? Los traumas eh, y cómo se le juzga, ¿no? Cómo se busca que sea una mujer como debe de ser una mujer, ¿no? Una disculpita, otra vez tuve problemas, pero sí, como mencionabas, es un tema bastante profundo. En perspectiva de género, vemos la maternidad de una forma, de distintas formas. No podemos quedarnos como en esta parte de completamente deseada, pero tampoco completamente indeseada. Es algo que se explora bastante dentro de la película. Y digo, el final a mí me parece increíble, no porque apoye toda esta idea del abandono, de esta idea de, bueno, si no lo quiero hacer, no lo hago y ya, sin ver las consecuencias, sino porque me parece bastante increíble el desarrollo que tiene nuestra protagonista en toda esta parte del autodescubrimiento, como en esta parte de querer seguir siendo parte de, por ejemplo, su familia, tanto de la que ella construyó, tanto de la que ella tenía, se vuelve un conflicto alrededor. Sí, justo. Y nuevamente, cómo retratan realidades, a lo mejor no son de todos, pero sí realidades mexicanas, ¿no? Me gustaría verla para poder hablar un poquito más. No sé si tú quieras agregar algo. Bueno, sí. Perdón, es que me gusta mucho esta película. No, no, adelante. Algo que también vemos, aparte de la maternidad, como ya dije hace unos minutos, es esta parte de lo postparto, después de la maternidad que hay, pero también esta parte de antes de la maternidad, ¿no? Hablando con una compañera en una clase de perspectiva de género, justamente, eh, hablábamos sobre casos de, por ejemplo, esquizofrenia postparto, en cómo hay veces en las que se sufren tantas cosas que son tan poco habladas y que son vistas como de, eres una pésima madre, o sea, pésima porque tratas mal, te volviste loca en cuanto... Te esperamos, Ani, no te preocupes. Sí, 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 perdón, mis vecinos no cooperan. Pero bueno, eh, volviendo al tema, ¿cómo está esta parte en la que se da una crítica hacia la maternidad de una forma tan severa, ¿no? Tenemos estos casos en donde, no sé, los casos en donde las mamás matan a sus hijos y lo vemos como de eres una asesina totalmente y te vamos a criticar por ello, ¿no? O sea, o en el caso de una madre cuando pierde a sus hijos y tiene una reacción completamente violenta. Entonces vamos a criticar a la mamá por lo que está haciendo, pero no estamos viendo esta parte de la sensibilización que se está perdiendo por completo. Pero también, de otra forma, también está esta crítica hacia la paternidad, ¿no? Esta crítica hacia cómo se viven las paternidades dentro de un contexto mexicano, cómo ni siquiera es un país adaptado hacia la paternidad. O sea, no hay horas que se le otorgue a los padres, porque sí hay padres solteros, sí hay padres que sí ven por sus hijos, más allá del estereotipo de todos los papás abandonan. Hay muchísimos factores dentro de factores socioculturales, políticos y económicos que siguen alimentando este estereotipo de padre proveedor, que siguen fomentando esta idea de que solamente hay un tipo de padre y va a ser el proveedor porque no te vamos a dar horas extras en el trabajo, no te vamos a dar días libres porque puedas faltar o no, no te vamos a dar cierto apoyo
clínico, por así decirlo, no te vamos a dar absolutamente nada, así que solamente tienes que ser este tipo de padre. Sí, justo, pues como dices, a lo mejor lo que se puede llamar como padres presentes pero ausentes, ¿no? Cumplen con esto del tema económico, son proveedores, como tú decías, pero dejan de lado esta parte que también es muy importante, que también es fundamental para el desarrollo de un pequeño, de una pequeña, de un hijo, que es la parte emocional, la parte afectiva, ¿no? De cómo estar presentes, y es parte del desarrollo, ¿no? Y sí, totalmente. Por eso es que me encanta esta película, porque a pesar de estar enfocado en la historia de, pues de la protagonista, te hace cuestionarte maternidades, generaciones, masculinidades, tipos de violencia, lo no visto básicamente, como ya hemos mencionado, todo lo que nos da miedo es lo que no es mencionado, todo esto extraño. Pero bueno, ¿te parece si pasamos a las conclusiones finales? Sí, claro que sí, Eli. Bueno, ya nos quedamos en esta diapositiva y pues como podemos ver y hemos mencionado y hemos hecho énfasis en esto de cómo el contexto, más bien cómo el cine toma el contexto para mostrarnos algo, ¿no? Puede ser una crítica, puede ser que simplemente expresa la realidad, igual cómo el terror influye en muchísimos, se puede dar desde muchos ámbitos, como desde lo que no vemos, lo que vemos, las otredades, esta dualidad entre lo bueno y lo malo, lo normal y lo anormal, ¿no? Eh, este, mm, Ahora, sí, se muestran eventos paranormales, pero como tal, a veces simplemente es pues esto que llevan los protagonistas, ¿no? Detrás, a lo mejor cuestiones de creencias, cuestiones de problemas y cosas así, lo que llevan y hace que, pues, sea el terror que se está representando, ¿no? Sí, completamente. A veces es más la representación de este personaje, todo lo que hay detrás de este, lo que da más miedo más que otra cosa, y más que nada este suspenso, ¿no? Justo leyendo algunos comentarios que ahorita les vamos a leer, creo que vamos a estas conclusiones, ¿no? ¿Te parece si leo el primer comentario? Sí, Eli, adelante. Bueno, Construyendo Diversidad nos pregunta, ¿cree que es más aterrador el que exista una explicación o no? Te cedo la palabra, Eli. Gracias. Para mí, que no exista, ¿no? Porque me dejan a la imaginación una y mil cosas, me dan una y mil preguntas, y justo le tenemos miedo a lo que desconocemos, ¿no? Es lo que nos provoca miedo. Para mí es más aterrador que no haya explicación. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es? Puedo crear lo que sea en mi cabecita y eso es lo que me va a aterrar, ¿no? Completamente, Eli. Eh, Personalmente, que no haya una explicación, a mí me da satisfacción en el sentido de que yo puedo darle la explicación que yo quiera y va a estar bien, porque yo lo quiero así, ¿no? Pero, por otro lado, me parece aterrador que exista una explicación, específicamente porque todos tenemos una percepción distinta. Porque si bien yo, no sé, yo estudiando psicología puedo darle un significado teórico, incluso desde una perspectiva de género, en tu lado estudiando ciencias políticas puedes decir,
No, no sé, la verdad no estoy entrada de lo que se ve en ciencias políticas, pero le puedes dar otra perspectiva, ¿no? Sí, un constructo social, algo sistemático, por ahí nos vamos, ¿no? Me voy al siguiente comentario. Sandra Valladares, está muy mal entendido el terror hoy en día. El cine no ha explorado todo su potencial y cae en lo aburrido. Honestamente, hace mucho me dejó de llamar la atención este tipo de películas, estas películas. Sandra, esperemos que puedas ver las que recomendamos. Y pues sí, bueno, claramente esto es desde perspectivas, lo que tú consideras bueno, lo que consideras malo, o a lo mejor caemos en obviedades, o vemos otra vez estos estereotipos que ya no, estas ideas que ya no van contigo, ¿no? Lo mencionamos con mal de ojo, que todo lo que pasó, pues para estar con un hombre, ¿no? Puede que eso vaya con que se le hace aburrido, pero pues esto lo dejamos a perspectiva de cada quien. Exactamente, y siento que el cine no ha explorado su potencial entero, efectivamente, porque, como mencionaba, a mi percepción, es el hecho de que hay cosas que se quieren retratar, pero justamente por la diversidad que por lo menos en México existe, tanto sociocultural como factores políticos y entre otras cosas, eh, digamos que es difícil, ¿no? Siento que hay muchísimo talento independiente. Hace poco fui a ver algunas obras de algunos artistas muy buenos, que yo digo, ¿por qué no tienen más reconocimiento? O sea, ¿por qué? Pero la verdad es que tú ves el contexto y dices, está difícil, dificilísimo que esto pase, que llegue a más, que poco a poquito quizá pueda pasar, pero siento que más que nada en su potencial y que cae en lo aburrido, se refiere a esto, ¿no? Entiendo completamente este que no les llame la atención. Como yo dije, hay cosas que a mí tampoco llega a un punto en el que después de ver tantas películas digo, mejor no veo nada, ¿no? Mejor nada. Pero aquí aceptamos todos los comentarios y muchas gracias, Sandra. A ver si nos escucha un poco de ruido. Bueno, el siguiente comentario, igual de Sandra, nos dice que nada más terrorífico que nuestra propia imaginación. Efectivamente. Definitivamente. Sí, justo. Y sí, adelante, Eli, perdón. Ok. Diana, que estuvo presente, dice, Alucarda es una gran película, pero sí creo que le puede ser muy aterrador a una familia tradicional panista que su hija resulte, hijo, resulte queer. Lo queer es una amenaza social a la estructura fundamental, la familia. Exacto, esta amenaza, esta destrucción de lo normativo, del orden ya establecido, ¿no? Efectivamente, el terror es completamente subjetivo y complementando el comentario anterior de que lo más terrorífico es nuestra imaginación y también nuestra realidad. A veces cuando nos hacemos un poquito más conscientes de lo inconsciente, qué miedo, ¿no? O sea, esta parte, este chiste que hacemos de me hago la loca, es justamente por eso, ¿no? Porque a veces tenemos miedo a enfrentar nuestra propia realidad. Sí, justo. Otro comentario igual de Diane, dice que la grabación en inglés, las graban en inglés buscando un reconocimiento internacional. Supongo que es de la película de Alucarda, que igual mencionaba que está filmada en inglés. Y un comentario de Andy. Eli pasó ese proceso de desensibilización con este género. Sí, Eli, ya a ti no te hace. Bueno, no sé a cuál Levi te refieres.
supongo que a las dos, pero, Difícil, lo dejamos a la imaginación. pero lo dejamos a la percepción de cada quien y efectivamente, cualquiera de las dos pasamos eso. Bueno, Eli, no sé si gustas agregar algo más o Eh, Ay, terminamos perdón. la sesión. Pues antes que nada, muchas gracias a ti por incluirme en este proyecto. La verdad es que con prisas y todo, pero yo me la pasé increíble. Y aquí No sé, estamos. tú. Y aquí estamos. Y de verdad, muchas gracias, Eli, por esto y por tantas, no sé, por apoyarme en tantas fallas alrededor. No, Eli, yo igual te agradezco que hayas estado conmigo. La verdad me da un poquito de miedo entrar yo sola, pero pues ya, aquí está. Esperamos que les haya gustado, que se lleven un poquito de esto y sobre todo que vean las películas porque la verdad son recomendaciones genuinas, muy, muy defensoras del Omexa. Entonces, pues les agradecemos a las personas que estuvieron con nosotras viendo esta sesión, estando. Igual es la última del ciclo de terror, entonces qué bueno que nos estuvieron acompañando, si estuvieron presentes en alguna otra sesión y pues eso sería todo por el día de hoy. Y por el ciclo de terror, entonces, a nombre del programa académico Psicología y Género, les agradecemos que nos hayan prestado un poquito de su tiempo, nos hayan regalado su tiempo y pues que estén atentos a nuestras redes sociales para que se enteren de próximos proyectos que pues ya saben que aquí en Psicología y Género estamos todo el tiempo pensando en hacer algo. Saturadísimas. Sí. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Eli, y buenas noches a todos, y gracias por estar presente.